a ver si después podemos informar bien a nuestros hermanos que nos favorecen. Así que yo le estaba diciendo que en el calendario religioso, aquel miércoles era convertido en sábado, de acuerdo al calendario religioso. Aquel jueves era seguido, también continuaba otro sábado. El viernes era también llamado sábado. Y el sábado era sábado semanal. Aquí se ve, no cambia. Ahora les dije a ustedes que seguido de la Pascua venía la fiesta de los panes ácimos, que duraba 2 días. Así que después de la Pascua seguían 2 sábados, Shabbat, Santa Ceremonia o Santa Convocación. Después terminaba la fiesta de los panes ácimos y se interponía un sábado semanal, tanto sábado del calendario civil como del calendario religioso coincidía. Así que vamos a ver ahora otra siguiente fiesta o ceremonia llamada de los primeros frutos o fiesta de las primicias. Déjenme mostrarles primeramente, mis hermanos, que la expresión, déjenme ir a un texto bíblico, en Levítico capítulo 23. Estoy en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14. Levítico 23, del 9 al 14. Dice así la palabra de Dios, dice: Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote, y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová, y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de 1 hin, y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Ahora, vamos a empezar un poquito sobre este asunto. Observemos primeramente, de acuerdo a lo que en la palabra de Dios hablamos, encontramos una frase, la expresión mencionada, el siguiente día del sábado. Oigan bien esto, estoy hablando de una expresión de esta manera que van a encontrar en la Biblia. El siguiente día del sábado. Esta frase o esta expresión se traduciría mejor si lo dijéramos de esta manera, y no es que estemos nosotros pretendiendo ser más sabios que la Biblia, pero de otra manera, para que lo podamos entender, la expresión sería mejor si lo dijéramos así: en el día siguiente al día del reposo, en el día siguiente al día del reposo. Veríamos entonces que la interpretación de esta frase fue el tema de una apasionada controversia en otros tiempos, dígase entre los fariseos y los saduceos. La versión que nosotros conocemos de la Biblia como la Septuaginta se traduce: en la mañana del primer día, en la mañana del primer día, clarificando así el pasaje, mis amados hermanos. Así que el primer día de la semana, los judíos debían traer su gavilla de las primicias de su cosecha al sacerdote, quien lo mecía delante del Señor Jehová. En este caso, el manojo de los primeros granos maduros habían sido, por así decirlo, los primeros que habían muerto al ser plantados, originando con ello que el embrión de vida que hubiera brotado
y hubiera mostrado esta vida interna cuando fue plantados. Originalmente con ello, este embrión de vida hubiera brotado mostrando su vida y su poder. Este fajo debía ser ofrecido a Jehová como una porción especial de la cosecha. Así que la gavilla tenía que ser mecida delante del Señor. Así que entonces esto era una demostración de entrega a su dueño, Jehová Dios, el dador de la vida y de todo poder. Antes de que ustedes puedan entrar en algún tipo de razonamiento o tratar de discernir y entender la palabra que estoy dándoles, primero deberían de haber puesto toda su atención en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14. Aquí la palabra de Dios habla precisamente de la fiesta de las primicias. Las primicias, como ustedes acaban de ver en lo que yo estoy diciendo, era todo lo que aquellos judíos en sus campos, en sus cosechas, en su trabajo, todo lo que ellos hacían, tenían que traer irremediablemente delante de Dios las primicias. Ya fuese las primicias de sus frutos, las primicias de su vino, las primicias de su cosecha y de todo lo que fuera, todo eran las primicias. Yo creo que no necesito mucho tratar de explicar qué son las primicias. Las primicias, como ya les dije, ellos sembraban el grano en la era, en los campos. La primer semilla que entregaba su vida y moría, inmediatamente abría la primicia, es decir, se abría para poder sacar la vida embrionaria que lleva dentro toda semilla. De manera que al momento en que la semilla caía y la vida interna, que es la vida embrionaria, inmediatamente abría, era esa nueva vida o vida embrionaria la que hacía que salieran las raíces y brotara el tallo y después se llenara de fruto hasta el tamaño, hasta alcanzar la madurez según la simiente del tipo de cosecha que ellos habían sembrado. Lo que estaban obligados ellos era a dar las primicias a Dios. Es decir, cuando ellos veían cómo el primer fruto que salía, juntaban los manojos de la primicia y las traían al sacerdote, y era una ofrenda mecida delante de Dios. ¿Cómo tiene para nosotros, mis amados hermanos, esto una continuación, pese a que esto era una fiesta ceremonial, era una santa convocación, una celebración que los judíos hacían, pero que ahora uno puede decir, qué bueno que yo ya no estoy bajo la ley, y qué bueno que Jesús murió para cumplir la ley ceremonial, porque así yo ya me evito traer las primicias delante de Dios. Hermanos, uno de los errores bien grandes que el cristiano hoy en día comete delante de Dios es que nunca le da a Dios las primicias. Simplemente aquí en esta iglesia la gente está enseñada a dar las primicias y nunca ellos dan las primicias a Dios. Es una de las razones y motivos, mis amados hermanos, por los que todo el año tenemos carencias, tenemos totalmente pobreza, miseria, escasez de muchas formas y maneras, vienen enfermedades, problemas, situaciones diversas, y no tenemos ni siquiera con qué solventar esas situaciones. ¿Por qué? Porque aunque sabemos claramente, y yo lo digo delante de Dios, yo les he enseñado a ustedes la importancia de dar primicias a Dios, y ustedes están en su obstinación de nunca traer las primicias delante de Dios. Esto es lo que hace que ustedes lleven una vida durante todo el resto del año llena de carencias y pobrezas, porque ustedes son unos obstinados y rebeldes en entregar a Dios sus primicias. Así que la Biblia no solamente nos habla de que debemos entregar los diezmos a Dios y las ofrendas, sino también habla de las primicias.
Ahora, usted puede decir, pastor, pero yo no tengo un campo, yo no soy hombre de campo para sembrar trigo, frijol o qué sé yo. Hermanos, las primicias tenían que ser las primicias de tus animales que tuvieras en casa, en tus corrales, vacuno o lo que sea. Tenías que traer las primicias. Tenías que traer las primicias de los frutos de tus campos en la era. Y cuando tú no tienes ni animales porque vives en una ciudad cosmopolita, entonces el primer salario del año es en las primicias que debes de traer al altar como primicias. Pero ¿quiénes lo hacen? Nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. Yo por lo menos predico la palabra. Les he enseñado a ustedes aquí en esta iglesia, aquí en México, les he enseñado a dar sus primicias que nunca llegan al altar delante de Dios. Amados, yo no tengo la culpa. Ustedes no podrán decir algún día, pastor, usted nunca nos enseñó a dar primicias, nunca nos habló de eso, nunca nos exhortó. Ay, hermanos, creo que ya están ustedes más cansados de las exhortaciones que les he dado a ustedes acerca de este asunto. Pero vamos a ver, por ejemplo, esto era obviamente el Señor Jesucristo en el ámbito espiritual. Óigame bien lo que voy a decir. En el ámbito espiritual, Jesucristo cumplió con las primicias en el ámbito espiritual, pero Él no murió para que en el ámbito natural usted dejara de dar sus primicias. Vamos a ver en el lado espiritual, porque este es el punto que mayormente estamos tratando. Veamos aquí, por ejemplo, en este caso, el cumplimiento en Cristo Jesús. Vamos a ver el cumplimiento. La fiesta, mis hermanos, la fiesta de las primicias era celebrada en la mañana, óigame bien, en la mañana después del sábado. En la mañana después del sábado. Es decir, vean aquí tenemos en la mañana después del sábado. Vean esto, las primicias eran dadas en la mañana después del sábado, es decir, ¿el día qué? Fuerte. Domingo. El día domingo. Así que, hermanos, en un sentido, primero déjenme decirles cómo el Señor Jesús cumplió esto. Es decir, el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo por qué la gente se quiebra tanto la cabeza para argumentar un mundo de fantasías y filosofías demoníacas, diciendo que Jesús no resucitó en domingo. Hermanos, el calendario que estoy mostrándoles a ustedes aquí, el calendario que estoy mostrándoles, es un calendario total y absolutamente fidedigno, digno de confianza, para que ustedes puedan tener la seguridad de cómo y de qué manera están ustedes sirviendo al Señor Jesucristo. Este calendario que yo les estoy regalando aquí en el pizarrón es algo que ustedes deben analizar, mis hermanos. Esto es tan claro. La palabra de Dios dice, y ofreceréis el cordero el día 14 entre las dos tardes, la tarde del miércoles y la tarde del jueves, para que de esta manera se cumpliera cabalmente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ahorita lo vamos a ver aquí en una manera más completa, pero no quiero perder el punto en donde ¿qué significa para nosotros este asunto de la semana? Amados, el día domingo es cuando tú le traes a Dios las primicias de tu esfuerzo, de tu fortaleza, de tus anhelos y deseos, etcétera, para entregárselos a Dios como una ofrenda mecida y una ofrenda elevada. Aquí hay dos cosas muy importantes, porque estas ofrendas se ofrecían de dos maneras: mecida y elevada. Ahora, déjenme mostrarles algo aquí. Ellos tomaban en un canasto,
los primeros frutos. Y mediante una fiesta y danzas, ellos venían trayendo estos canastos llenos de todo esas primicias, Ahora, no tengo aquí algo que nos pueda ayudar, no creo que alguien traiga una canasta, ¿verdad? Pero vamos a pensar, ¿dónde? A ver, tráemela mientras el hermano me hace favor de traer una, porque quiero que vean y pongan atención bien en cómo voy a hacer esto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esto? Así que ahora, hermanos, déjenme decirles, después de 6 días de trabajar, el 7º día sería reposo. ¿Por qué el Señor dio un reposo antes del día domingo? ¿Por qué dio un reposo? Ahora, fíjense bien en esto, Sí, pásale. ¿Por qué el Señor hizo eso de esta manera? Gracias, hijo. ¿Por qué? Porque después de los días de trabajo, el Señor te da descanso para que recuperes las fuerzas, las energías de lo que tú consumiste en tus 6 días de trabajo. Y el 7º día el Señor te dice, descansa, trabaja, para que mañana después del día de reposo, que es el 8º día, el día domingo, entonces tú puedas darme la adoración, la alabanza, la danza, la exaltación, el reconocimiento con todas tus fuerzas. Entregarás tus primicias para que yo te bendiga los días siguientes del día domingo. A ver si quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Por eso es por lo que ustedes, mis amados hermanos, qué tristeza que mucha gente, después de trabajar 6 días, por así decirlo, que no son 6 días, ¿verdad? Son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El 6º día, ellos descansan. ¿Sí? El 6º día, ellos descansan. ¿Para qué? Para que el 7º día tú le des al Señor toda la honra y toda la gloria. Pero primero te da reposo, primero te da descanso, para que no tengas pretexto de no venir a la iglesia el domingo, para que no tengas pretexto. El domingo no es para salir con los niños a Chapultepec o al parque o ir al centro comercial a buscar los zapatos para los niños. Por eso el Señor te da el sábado, para que descanses de tu trabajo y se lo dediques a tu familia, para que puedan degustar un alimento, una comida juntos como familia, etc. Pero ya para el domingo todo el mundo viene descansado, pero hacemos todo lo contrario. Ya el domingo no venimos a la iglesia porque ya venimos agotados de que fuimos aquí, fuimos a nadar, fuimos aquí, fuimos allá y fue bla bla, ¿verdad? Y ya el domingo, para de hoy en 8 vamos, para de hoy en 8 ahora sí. ¿Pero qué? Para de hoy en 8 no falta que ya haya hablado el amigo, el compadrito o quién sabe quién, y vámonos, mira, porque conseguí unos boletos para el cine o para el teatro o para el partido de fútbol, vámonos, ándale, y ahí vamos todos. Así que las primicias son todos los domingos de nuestro servicio a Dios, las primicias de nuestra adoración, de nuestra alabanza, etcétera, etcétera. Venir a darle a Dios un servicio como las primicias, y esto garantizará que durante los demás días de la semana sean de gran bendición delante de Dios. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Ellos venían, principalmente eran las mujeres las que tomaban los canastillos con el fruto, ya fuera el trigo, ya fuera la cebada, ya fuera cualquier otro tipo de fruto. Y ellos venían danzando delante del Señor, danzando. Ahora, vean la forma en que estoy haciendo esto. Esta era la ofrenda mecida.
esta era la ofrenda mecida. ¿Están viendo? Pero después el sacerdote también tomaba este canastillo y hacía esto, la ofrenda elevada. La ofrenda elevada. Si ustedes están viendo esto, ¿qué forma o qué imagen estoy haciendo? ¿Lo vieron o no lo vieron? Vamos a repetirlo. Venían con sus ofrendas, una ofrenda mecida. Una ofrenda mecida. Ahí está, ¿qué cosa? La vertical, la horizontal. Ahí está la horizontal. Tanto odian los judíos la cruz que se aferran a decirle estaca. Yo no le veo forma de estaca a esto que ellos hacían desde un principio por orden de Dios, y luego el sacerdote era quien hacía la ofrenda elevada. Inmediatamente ahí estaba entonces la vertical y aquí estaba la horizontal, formando la cruz, la estatura del Señor Jesucristo. Así que cuando venimos nosotros a dar nuestras primicias a Dios, ¿cuándo? El día domingo, que para Dios viene a ser un Shabbat. Aunque es domingo, en el calendario religioso, para Dios es un sábado. Y venimos a traerle a Él nuestras primicias. Ahora, hermanos, a medida que entendemos la sombra, tipo o figura, entenderemos también entonces el cumplimiento en la palabra de Dios. Ha sido un asunto, mis hermanos, de discusión frecuente el día de la semana en que fue crucificado Cristo Jesús. Algunos dicen miércoles, otros jueves. Hay quienes manifiestan que fue el viernes. De manera que como este asunto ha sido establecido por el Señor, tanto en el tiempo como en el antitipo, no hay necesidad, hermanos, de controversia alguna. La palabra de Dios lo deja demasiado claro. Vamos a ver, el séptimo día, sábado, era de reposo para los hijos de Israel. Pero había otros sábados adicionales o convocaciones santas que podemos apreciar claramente en nuestro estudio acerca de las 7 fiestas que el Señor dijo que se celebraran para honra y gloria de Él. Como ustedes van a ver, como ustedes pueden darse cuenta, estos sábados que estoy escribiendo aquí, estos sábados eran en otra forma aquellos días llamados santas convocaciones. Desde aquí hasta aquí, todo esto era llamado santas convocaciones. Tengo que abarcar esto. Así que todo esto eran llamadas santas convocaciones. ¿Qué eran santas convocaciones? Eran días Shabbat o sábados. Si ustedes ven aquí lo que estoy tratando de enseñarles, este es aquí donde la gente pierde la visión de saber en qué día el Señor Jesucristo murió. Ahora, vamos a ver un poquito. El Cordero de Dios fue degollado, vean ahí pizarrón, el día 14. Fue degollado el día 14. Al siguiente día, el día 15, empezaba la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. El primer día y el séptimo eran considerados como días de convocación santa, es decir, sábados. La fiesta de los panes sin levadura tenía 2 sábados. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Estoy en lo cierto o no? Ok.
tenía 2 sábados. La fiesta de los panes sin levadura tenía 2 sábados. ¿Qué días eran estos de la semana? Jueves y viernes, exactamente. Jueves y viernes. Jesús fue crucificado el miércoles. Jesús fue crucificado el día miércoles, haciendo del jueves un día sábado o el principio de la fiesta de los ázimos o de los panes sin levadura. El segundo sábado, una semana más tarde, daba fin a la semana de esta fiesta. Hermanos, ¿por qué es tan importante el día? ¿Por qué es tan importante? Porque si no tenemos el día correcto, provocaremos un conflicto y confusión en las Escrituras que realmente no existe. La palabra de Dios, mis hermanos, es clara y específica, pero nuestra ignorancia muchas veces confunde la figura o el tipo y da a los no creyentes ocasión para desacreditarla. Jesús mismo estableció el hecho de que Él estaría sepultado durante 3 días y 3 noches. Así que voy a darles las citas y luego vamos a leerlo y se los explico un poco más. Tenemos Mateo 12:40. Mateo 12:40. Luego tenemos Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y luego tenemos Juan 2, 19. A ver, déjame checar esta porque esta es la que la tengo un poquito aquí en mis apuntes. Estoy diciendo Juan 2. A ver, déjenme checar en mi Biblia. 19. Es que lo tengo por acá, sí. Es 19 y al 21. 19 al 21. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí este asunto. Espero que hayan anotado las citas. Ahora voy a leer la primera cita, Mateo 12:40. Dice de esta manera: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, ahora vean eso, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y luego en Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el capítulo 2 de Juan, versículo 19-21, dice: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Luego dijeron los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. De su cuerpo. ¿Vieron la ignorancia sin paralelo de los judíos, siendo ellos los rabinos? Ay, Dios mío. Y siguen igual. ¿Ah? Ahora, vamos a ver. Jesús estuvo en la tumba jueves, viernes y sábado. 3 días y 3 noches. Si dijéramos, como muchos, que Jesús fue crucificado en viernes, no podríamos ver en alguna forma el cumplimiento de las mismas palabras de Jesús, porque no habría estado 3 días y 3 noches en la tumba. De manera que vayamos al relato de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y añade mucho más a nuestra reflexión. Vamos a verlo aquí. Aquí van a poner mucha atención porque van a encontrar las palabras sábado.
Pongan mucha atención. Si leyéndolo aquí ustedes no lo entienden, es porque no entienden nada de lo que está en el pizarrón. A ver, vamos a ver. Capítulo 23 de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos. Él era de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Ahora vean ahí, y era día de la víspera de la Pascua, y era día de la víspera de la Pascua, y estaba por rayar el sábado, y estaba por dar lugar al sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora, descansaron del sábado, ¿verdad? Descansaron del sábado. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí dice la Biblia que descansaron del sábado. O sea, aquí, ¿no? Descansaron del sábado. Aquí. ¿Aquí? No, fue viernes. Era un sábado ceremonial. No era este sábado. Acuérdense que este miércoles era sábado, este jueves era sábado, este viernes era sábado, y luego venía el sábado semanal. Abusadillos, abusadillos, abusadillos. Así que entonces Jesús, al llegar este momento, había sido ya crucificado. Él ya había sido crucificado, y entonces venía ¿qué? El sábado. Es aquí donde está toda la confusión, porque si ignoran el asunto de las 7 fiestas que Israel celebraba, es por ello por lo que dicen, Jesús murió el viernes y luego venía el sábado. Si Jesús hubiera sido así, Jesús hubiera sido muerto el viernes, pero tuvieron que haberlo bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde, porque se acercaba el día sábado. Entonces, si él hubiera muerto el viernes, entonces él hubiera estado un día que correspondía al sábado, un día, y hubiera resucitado el domingo. Para nada coincide. Hagan cuentas. No sé si tenga primeramente que enseñarles un punto aquí, que aunque ya debe de quedar muy claro con estos cuadros que estoy poniendo aquí, pero necesito entonces mostrarles a ustedes cómo está entonces el asunto. Así que entonces, mis hermanos, cuando estaba diciendo que se acercaba el sábado, él no podía estar hablando del sábado normal de una semana, sino que estaba refiriéndose, vean el pizarrón, al sábado con que se empezaba la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura. En Juan capítulo 19, mis hermanos, vamos a ver aquí. En Juan capítulo 19, versículos 41 y 42, la palabra de Dios dice de esta manera: y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno,
Allí pues, oiga, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Cuando Él murió, mis hermanos, escúchenme, no sé si todavía están en su mente así volando por muchos lados, no lo sé. Aquí hay un punto donde ayer, no me acuerdo si ayer o, sí, hoy es lunes, hoy es martes, donde ayer empecé hablando en la mañana, en el estudio de las 9:30 de la mañana, empecé a hablarles algunos textos bíblicos en relación con Daniel, donde dice que Dios, el Altísimo, Él es el que puede cambiar y mudar los tiempos al momento que Él quiera. Jesús no iba a ser un transgresor de la ley. Jesús no iba a ser un transgresor de la ley. Déjenme tratar de ver si puedo explicarles esto. Les decía yo a ustedes, y ya Gaby se agarró de ahí, de que si me cuesta trabajo explicarles, dice, pues tú mismo dices que te cuesta trabajo. Por eso no entiendo nada. La estoy jugando. Pero es que necesito de veras darles a entender todo este asunto. Ay Dios, miren, es que no puedo borrar esto porque necesito el pizarrón, porque necesito estar hablando de todo ello. Déjenme ver si aquí puedo trabajar un poquito para darles a entender este asunto. Es que está tan claro aquí, solamente que necesito que ustedes puedan entenderlo. Dice que Él vino a cumplir la ley. Sí, obviamente. No a abrogar. Exactamente. Aquí necesito yo la división por la que tú me decías, Lourdes. Tú estabas pensando aquí en esto, ¿no? Sí. Pero esto no cambiaba nada. No cambiaba nada. Pongo los puntos porque ahora espero que pueda. Voy a borrar. Híjole, es que necesito todo. Bueno, voy a puntear hasta acá abajo. Voy a puntear porque necesito estos puntos para que ustedes puedan entender que el día para los judíos, el día comenzaba a las 6 de la tarde. El día comenzaba a las 6 de la tarde. Aquí estamos viendo, aquí era 6 de la tarde. A 6 de la tarde, esto formaba un día. Luego, aquí las 6 de la tarde, nuevamente, formaba el segundo día. Luego, las 6 de la tarde aquí, y esto formaba el tercer día. Voy a tener que hablar muy lento, muy pausado, a fin de que ustedes puedan comprender bien este punto. No quiero meterme mucho, ya les dije que a mí me causa mucha indignación las ofensas deliberadas, conscientes, que nuestros preciosos y amados hermanos judíos, y yo les digo así, hermano, no por un cumplido, es porque así es, y sin embargo, en su enorme y sin paralela ignorancia, ellos no saben realmente, a pesar de que ellos tienen más conocimiento que nosotros, deberían tenerlo, pero yo los he justificado y no soy yo quien para justificarlos, pero les digo, en mi mente, yo los justifico, porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4:18, dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Y mientras tengan el entendimiento entenebrecido, mis hermanos, podemos esperar que digan cualquier barbarie. Y así que nosotros que conocemos la verdad, debemos mantenernos simple y sencillamente pues a la alerta a todo este tipo de cosas.
Pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Ellos dicen que Jesús no pudo haber sido el Mesías, ni pudo haber sido el Cordero Pascual, por el simple hecho de que Él no cumplió los requisitos que de acuerdo a la ley tenía la gente que observar para celebrar y cumplir cabalmente con la fiesta de la Pascua. Aquí el principio de todo esto está a partir de la fiesta de la Pascua. Si ustedes no entienden este punto, hermanos, ustedes algún día podrán platicar con algún judío por ahí o con alguna otra persona que dice ser muy estudioso de la Biblia y los va a meter en problemas si ustedes no entienden bien este punto. Ahora, no se trata de que me crean a mí, sino a las escrituras que están tan claras y diáfanas y que no hay nada oscuro en sus textos bíblicos. Miren, por ejemplo, la palabra de Dios dice, de acuerdo a la ley, para celebrar la fiesta de la Pascua, el cordero tenía que haber sido escogido, tenía que ser escogido, macho, de 1 año, sin defectos, sin nada que tuviera una tacha o defecto, valga decir otra vez. Y el cordero tenía que guardarse por 2 días antes de la Pascua. El cordero ya estaba escogido, escuchen por favor, antes de la Pascua, antes de que se celebrara. ¿Cuándo empezaba la Pascua? Empezaba a las 6 de la tarde del día miércoles, pero delante de Dios ellos lo celebraban como una santa convocación y era sábado. Aunque era miércoles, Gaby, era sábado delante de Dios. Entonces, de aquí podemos ver que para acá habían 2 días en los que el cordero tenía que ser observado para ver si podía ser el cordero pascual. Ahora, escúchenme, por favor. Me está costando retener esto en mi mente. Necesito soltárselos ya, si no se me va a pasar. Jesús entonces murió el miércoles. ¿A qué horas? ¿En qué tiempo de horario murió Él? ¿En qué tiempo de horario? Vean el pizarrón, no me vean a mí, ni vean el techo. A las 6 de la tarde. A ver, si murió a las 6 de la tarde, no podía haber muerto a esa hora, porque ya se acercaba precisamente la fiesta de la Pascua. Él murió a las 3 de la tarde. Él expiró a las 3 de la tarde aquí en este tiempo. Y se acercaba la fiesta de la Pascua. Por eso rápido lo crucificaron y por eso rápido lo enterraron, porque ya lo vieron ahí. José de Arimatea dijo: entréganos el cuerpo, te lo vengo a pedir. Y dice que apresuradamente, porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Aquí me gustaría que un judío estuviera oyendo esto. Fíjense bien. Para celebrar la Pascua, tú tenías que haber preparado ya tu cordero. Porque la Pascua precisamente se celebraba ofreciendo un cordero. Jesús tuvo que haber muerto antes de que entrara las 6 de la tarde, que daba inicio a la ceremonia de la Pascua, y Él tenía que ya estar ofrecido, ya tenía que estar preparado para que entonces tú tuvieras un cordero que ofrecer en la fiesta de la Pascua. ¿Quedó entendido eso? Amados, esto es fenomenal. Esto es fenomenal. Él murió precisamente para ser el cordero de la Pascua, no que tenía que morir exactamente en el día de la Pascua.
Él ya murió unas horas antes para que cuando el Señor te abriera el panorama, abriera el día llamado Santa Convocación, fiesta de la Pascua, entonces tú ya tuvieras al Cordero de Dios para decirle: Jehová Dios, aquí te traigo mi Cordero, se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Jesús de Nazaret, se llama Yeshua HaMashiach. Este es el Cordero que yo te traigo para celebrar la Pascua. Aleluya. Gloria. Amados, ¿queda entendido eso? Seguro queda comprendido. Seguro queda entendido. Los judíos rechazan a Jesús porque ellos dicen que si hubiera sido Él el Cordero Pascual, entonces debió haber muerto el día 14. Exactamente el día 14. ¿Cuándo empezaba el día 14? De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del jueves. Pero claramente la Biblia dice que los judíos tenían que preparar con 2 días de anticipación el cordero que iban a ofrecer en la Pascua. Hermanos, yo quiero estar seguro de que esto está entendido. ¿Entendido? Esto es maravilloso. Por eso dice que cuando él murió, fíjense bien, cuando Jesús murió, dice que se acercaba el día sábado. Se acercaba el día sábado. Así que cuando ellos estaban celebrando la Pascua, fíjense bien, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, pese a que los judíos asesinaron a su Cordero Pascual de una manera sanguinaria, de una manera, hermano, como ningún asesino en la historia pudiera hacer tal cosa, mientras ellos ahí, ¿saben cuál fue lo que despertó la ira de Dios? Que mientras el Cordero estaba en la tumba, el pueblo judío estaba matando un cordero normal para ofrecerlo a Dios como una ofrenda. Cuando que en el momento que Jesús murió, ellos ya no debían haber matado ningún cordero, sino que debieron haber hecho una celebración de la más suntuosa que hubiera sido posible, en clamor y gratitud y adoración a Dios por haberles enviado ese cordero, y que era la primera vez que entonces el pueblo de Israel hubiera hecho la cosa más acertada delante de Dios: entregar a ese cordero a la presencia de Dios, diciendo: Señor, hemos aceptado ese cordero precioso que tú nos enviaste. Espero que esté quedando entendido. El día de la preparación que se menciona aquí, hermanos míos, no era para la preparación de un sábado normal de la semana, sino una preparación para la fiesta de los panes sin levadura o ácimos. Miren, dice que ellos se fueron rápido, o sea, lo descolgaron y lo sepultaron. Así que durante la fiesta de la Pascua, vean esto, la fiesta de la Pascua, mientras ellos celebraban la fiesta de la Pascua, Jesús transcurría su primer día en la tumba y en el infierno y en la muerte. ¿Está claro eso? Luego que terminaba la Pascua, ellos tenían que apresurarse porque venía la preparación de la fiesta de los panes ácimos. Por eso tú mencionabas que estaba yo abarcando la fiesta de los panes ácimos hasta acá. Porque ellos duraba un día. ¿Cuál era el día que duraba para ellos los panes ácimos, verdad? Era desde este punto de aquí, desde este punto. Bueno, esto era la preparación que ellos tenían, y luego tenían que abarcar todo este tiempo hasta acá. Eran los 2 días. Los 2 días. Aquí tenemos el primero y el segundo. Vean cómo estoy mostrando. El primero y el segundo. 2 días de la fiesta de los panes sin levadura, que abarcaba la mitad del día del sábado, y de aquí terminaba el sábado, y el domingo empezaba desde aquí hasta la mitad de aquí. Sí, es que nada más donde nos
los horarios. Nosotros empezamos a las 24 horas. Nosotros terminamos a las 12 de la noche, pero nuestro día. termina el día, pero para los judíos es a las 6 de la tarde. Nada más. Así es. De manera que ahora miren ustedes, aquí cuando está hablando de la preparación, ya les dije, está hablando de la preparación de los panes ácimos. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Se los dije yo a ustedes. ¿Qué tenían que hacer para la preparación de la celebración de los panes sin levadura? ¿Qué tenían que hacer? Se los voy a repetir porque esto lo he estado predicando nada más a las 9:30 de la mañana. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que buscar hasta debajo de la mesa, de la cama, en los rincones, y tenían que barrer hasta sacudir y con lupa, si fuera posible, sacar de su casa la más pequeña y minúscula partícula de levadura. O de alguna manera, ¿qué dice la palabra del Señor? Serán cortados. O sea, ellos tenían que prepararse, ellos tenían que apurarse, entre todos, hasta los niños, tenían que ayudar a limpiar la casa donde no existiera para nada levadura, que no hubiera levadura. Esta era la fiesta de los panes ácimos o la fiesta de los panes sin levadura. Y ya les dije a ustedes qué significa la levadura. Significa todo tipo de pecado que cometemos. Todo tipo de pecado, y todo empieza con hipocresía. Así que entonces les dije a ustedes, mis hermanos, los judíos de alguna manera pudieron haber visto que los padres ofrecen una pequeña cantidad de dinero a sus hijos para buscar por toda la casa cualquier cosa con levadura. Según la tradición judía o los comentarios judíos, dice que ellos eran capaces, mis hermanos, ellos eran capaces simple y sencillamente de que en algunas de las veces ofrecían una pequeña cantidad de dinero a sus hijos para buscar por toda la casa cualquier cosa con levadura, porque no debía haber nada de leudado, ni siquiera una migaja para la celebración de la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura. A esa preparación se refiere la escritura anterior de Juan 19, 41 y 42. Pero aquí tenemos en Marcos capítulo 16, versículo 1, y luego de ahí el versículo 1 y 2 y 9. Déjenme leer. Luego me pongo mis apuntes aquí medio chuequitos. Pero dice aquí la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 2 y después el 9. 1 y 2 y después el 9. Dice: y como pasó el sábado, miren cómo todo está ahí envuelto el sábado, y sábado, y sábado, y sábado, y dice uno, pues sí, después del viernes es sábado. Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacob, y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ahora, vamos a ver aquí. Jesús resucitó temprano el primer día de la semana. Entonces, es imposible que él hubiera sido crucificado el viernes, permanecido en la tumba el sábado y resucitado el domingo por la mañana, y de todas maneras, hermanos, haber cumplido lo que él había dicho, que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que la gente se confunde porque no están familiarizados con las fiestas de los ácimos o panes sin levadura, y fallan en reconocer que el primer y séptimo día de esa fiesta, que venía inmediatamente después de la fiesta de la Pascua, eran días de santa convocación, llamados también sábados. Amados, santa convocación significa también descanso, significa sábado. Así que el pueblo dejaba su trabajo
e iba a casa de Dios para adorar e invocarle. Era un día de reposo, Shabbat, un sábado, un día santo apartado para Jehová. Hermanos, de manera que entonces, de entre todo este tipo de embrollos, vemos entonces que Jesús definitivamente, de acuerdo a las Escrituras, fue crucificado en miércoles, que en aquella ocasión también fue el día para la preparación de la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. El jueves también fue un sábado por tratarse del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y el sábado de la semana también fue un Shabbat, de modo que Cristo Jesús resucitó temprano en la mañana del domingo, el primer día de la semana. Óigame bien, el primer día de la nueva semana, de modo que el siguiente miércoles terminó la fiesta de los ácimos, siendo por ello otro día Shabbat. Esto significa que Jesús estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. La palabra de Dios siempre concuerda consigo misma, no hay conflicto, solo armonía y unidad, bendito su nombre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 a 23, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 a 23, dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y miren eso, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuevamente, hermanos míos, vemos aquí que Cristo Jesús es el cumplimiento de la sombra, tipo o figura de las fiestas del Antiguo Testamento. Habiendo sido, hermanos míos, liberados de la tierra de esclavitud y muerte, los israelitas debían traer la ofrenda de sus primicias y mecerlas delante del Señor. En un sentido, ellos también habían resucitado de la muerte. Así que, hermanos, en la mañana después del sábado, ahora sí, en la mañana después del sábado, ya era domingo, ya se había cumplido el tercer día, ahora ya venía la resurrección aquí. Entonces, como vuelvo a repetirles, ustedes pueden ver cómo en un sentido, como vamos viendo, también habían resucitado los judíos de la muerte, así que en la mañana después del sábado, Jesucristo se levantó de entre los muertos para convertirse en las primicias de la muerte, y como tal, Él garantiza para todos y cada uno de nosotros la resurrección. Alabado sea su santo nombre. Hermano Fabián, este tipo de situación de ser un antisemita es un carácter impuesto por Lucifer, por Satanás, en el corazón, en el pensamiento y en la voluntad de gentes que han trabajado precisamente para destruir a un pueblo que vive bajo una bendición eterna de Dios, y que por ningún motivo nosotros tenemos razón para maldecirlos. La misma palabra de Dios se lo hizo saber a Abraham cuando le dijo: todos los que te maldigan, yo los maldeciré, y todos los que te bendigan, yo los bendeciré. Cuando Dios estaba hablando estas palabras con Abraham, porque Dios le dijo que en Abraham había simientes que iban a ser como la arena de la mar o como las estrellas del cielo. Si analizamos los dos conceptos que Dios le mostró a Abraham cuando le dijo, primero dice que lo llevó a las alturas, y le mostró todas las estrellas del firmamento, lo llevó arriba de los 100 universos,
y le enseñó todas las estrellas que hay en los 100 universos que rodean todas estas constelaciones de los 100 universos. Le mostró las estrellas y le dijo: si puedes contarlas, podrás contar a tu simiente. Luego lo hizo descender y lo llevó a la arena del mar y le dijo: si puedes contar los granos de arena que hay aquí en este mar, podrás entonces contar a tu descendencia. Obviamente Abraham, en su silencio, aceptó que eso era algo imposible. Pero aquí hablamos de dos cosas, hermano Fabián. Hablamos de gente, estrellas y gente, arena. Gente, estrellas y gente, arenas. ¿Quiénes son las arenas? Los judíos, que iban a salir del padre Abraham. ¿Quiénes son las estrellas? El pueblo gentil, que también saldría de Abraham. Lo cual entonces, hermano Fabián, tanto judíos como gentiles, somos hijos legítimos de Dios. Y somos creación legítima de un Dios soberano y absoluto. Por eso fue que el Señor, cuando le dijo a Abraham, lo voy a parafrasear de esta manera: cualquiera que maldiga a tu descendencia, y ya lo expliqué, ¿cuál descendencia? La descendencia estrellas y la descendencia arenas. Ya lo dije quiénes son estrellas y arenas. Cualquiera que maldiga a tu descendencia, refiriéndose a las dos, yo lo bendeciré, y si ellos lo maldicen, yo los maldeciré. Es como escupir hacia arriba, hermano Fabián, es como escupir arriba y esperar que el escupitajo le caiga a uno en la cara de regreso. Ni es bueno maldecir a los gentiles, ni mucho menos a los judíos. ¿Por qué? Simplemente a nadie. De manera que en este caso, mi amado hermano, odiar a los judíos es una aberración impuesta por Leviatán, por Lucifer, en el corazón de una persona, convirtiéndolo en un antisemita. En realidad uno puede pensar, ¿qué fue lo que motivó en este caso a Hitler para asesinar a un pueblo indefenso, nada preparados para la guerra, un pueblo inocente, se puede decir, porque los que pecaron fueron sus padres? Y la misma Biblia dice que cuando Anás y Caifás dijeron: la sangre de este Jesús falso, etcétera, etcétera, la sangre de él venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nunca supieron ellos, ahorita ya lo han de saber en el infierno donde están, la gravedad de sus palabras. Pero ¿por qué Hitler se ensañó con un pueblo que no era ni guerreros, ni tenían un ejército, ni armas? Era un pueblo pacífico, 100%, la nación de Israel en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la razón? Número uno, en lo que lo volvió un antisemita fue primeramente que dejó entrar en su corazón este hombre las ideas malvadas de Stalin, las ideas malvadas de este hombre Sigmund Freud, que también envenenaron su mente. Ahí tiene mucha culpa Sigmund Freud en la mente de Hitler, lo trastornó totalmente acerca de los judíos. Y Sigmund Freud era un antisemita, Lenin no se diga. Cuando Lenin estaba muriendo, le dijeron: arrepiéntete, abre tu corazón a Cristo. Y dice que él, ya en agonía, levantó el puño hacia arriba y exhaló su último aliento diciendo: mi guerra es contra ti, Dios. Y murió. Dijo: mi guerra es contra ti. Y todo esto envenenó la mente de Hitler, quien a final de cuentas se convirtió eso en un antisemita de los más terribles. Entonces, amado hermano, pues esto de ser un antisemita es estar endemoniados con ese tipo de carácter antisemita. No es de Dios, no es cultura verdadera, no es filosofía verdadera, no es una naturaleza humana normal, es una anormalidad, es un trastorno.
el sentir odio por esa gente. De alguna manera, mis hermanos y hermano Fabián, de alguna manera tenemos que hacer un análisis. Hagamos un análisis. ¿Quién pobló la tierra? ¿De quién pobló la tierra después del diluvio universal? Lo pobló Noé y su descendencia. Noé era exclusivamente hebreo, era judío. De ahí, de Noé, salieron todas las naciones que poblaron los continentes, el mundo entero. De ahí salieron todas las naciones que poblan la tierra, de Noé y de su familia. Lo cual entonces indica, y aquí ya no voy a meterme en detalles porque ya no me da tiempo, pero de alguna manera todos, al venir de Noé, todos, americanos, japoneses, africanos, de cualquier nacionalidad, todos descendemos de Noé, que somos judíos. ¿Qué es lo que nos hizo ser gentiles y adquirimos el nombre gentil? Ese es otro asunto que puedo explicarlo con toda delicadeza y con toda sinceridad. Lo que vino a hacer que hubiera gentiles y judíos fue cuando Dios les ofreció la Torá, y los únicos que lo recibieron fueron los judíos, mientras que las demás naciones rechazaron la Torá de Dios, Torá que los judíos exclusivamente aceptaron bajo las condiciones que Dios les dio y que nunca cumplieron. Entonces, de cualquier manera, el título de gentiles es solamente